Ciencia. Estamos reunidos y reunidas el día de hoy porque le vamos a dar la bienvenida a un invitado muy especial, el doctor Víctor Manuel Sánchez, que viene en condición de investigador y experto en narcotráfico a nivel nacional. Como ustedes saben, a la Facultad de Ciencias Sociales, desde su fundación, y aquí tenemos al fundador, el doctor Carlos Manuel Valdés, desde su fundación ha estado interesada en los temas sociales, los temas a los que nos debemos como sociedad, y por lo tanto tenemos causas muy claras, ¿no? Que yo creo que quienes están aquí, los alumnos y las alumnas, saben a qué causas me refiero: el desplazamiento, la desaparición forzada, los campesinos, sin duda también situaciones de migración, las personas migrantes, la comunidad LGBT, en fin, todo lo que tiene que ver con dinámicas de opresión o discriminación, pues está relacionado con el trabajo que hacemos en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que pues nos interesa muchísimo traer y escuchar expertos en aquellos temas que nos tocan y que nos atraviesan directamente, y nada como pues lo que conocemos de lo que en los últimos años, ya nos dirá el experto, pues ha atravesado de manera violenta el país. Entonces yo voy a decir o voy a leer la reseña del doctor Víctor Manuel Sánchez, que además ustedes saben es secretario de nuestra universidad, y les voy a decir cómo, bueno, yo siempre nos hemos seguido en redes hace un tiempo, y hace como unos meses, ¿verdad, doctor? Estaba yo viendo la tele, el canal DW, la Deutsche Welle, el canal alemán, un documental sobre narcotráfico a nivel internacional, y entonces de repente ponen un mapa muy padre, que estaban todos, creo que eran, no sé si eran los campos de exterminio o era la concentración de las células de crimen organizado en el país, una de dos. Entonces el mapa era de la calidad para tener un documental alemán, y veo la fuente y decía, doctor Víctor Manuel Sánchez, Universidad Autónoma de Coahuila, y yo, ¿qué? Sabía que el doctor era un experto, pero no sabía que andaba en ese nivel, así que después, bueno, ya empecé a leerlo también, y para yo no usar más el micrófono y dejarlo a él, leo su reseña y lo dejo. El doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés es un académico y funcionario universitario mexicano, con una destacada trayectoria en el ámbito de la educación superior, el análisis de políticas públicas y el estudio de seguridad y los procesos electorales. Actualmente se desempeña como secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, cargo que asumió en julio de 2023 y desde el cual contribuye a la coordinación administrativa y al fortalecimiento institucional de la universidad. Sánchez Valdés es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Gobierno por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Formación académica que respalda su trabajo en el análisis de temas relacionados con la seguridad pública, el crimen organizado, la transparencia y los procesos electorales. En el ámbito universitario se ha desempeñado como profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la UADC desde 2015, donde ha participado en la formación de estudiantes y en proyectos de investigación sobre políticas públicas. Dentro de la misma institución también ha ocupado cargos de responsabilidad administrativa como coordinador general de extensión universitaria, coordinador de asesores del rector entre el 2018 y el 2021, lo que refleja también su participación activa en la gestión y el desarrollo de nuestra universidad. Además de su labor académica, ha tenido participación en el sector público como asesor del Instituto Electoral de Coahuila y la Comisión Nacional de Seguridad Pública, lo que ha fortalecido su experiencia en temas electorales y de seguridad. Paralelamente ha contribuido en el debate público mediante la divulgación de análisis de diversos medios de comunicación, siendo colaborador y columnista en espacios como Vanguardia, Milenio Laguna, Animal Político y Nexos. En conjunto, la trayectoria del doctor Sánchez Valdés combina una formación académica sólida, experiencia en la administración universitaria y participación en el análisis de la política pública, lo que lo posiciona como una figura muy relevante en el estudio de la seguridad, la gobernanza y el desarrollo institucional. Quiero que le demos un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida al doctor Víctor Manuel Sánchez. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirme en esta Facultad de Ciencias Sociales. Siempre es un placer estar con ustedes. No le digan a las otras facultades o escuelas, pero es uno de los espacios en los que yo me siento más a gusto.
Y en ese sentido, hoy no vengo como secretario general, digo, vengo simple y sencillamente como un investigador, y la idea es generar este diálogo o detonar una serie de reflexiones. Por ende, pues las preguntas que me quieran hacer son totalmente bienvenidas. Porque a diferencia de otras disciplinas de conocimiento, los estudios de seguridad, al igual que la historia y al igual que todas las ciencias sociales, no tienden a ser exactas. O sea, es decir, hay un proceso de construcción colectiva, de contraste, de discusiones, de nuevas evidencias que nos cambian la perspectiva. Y como bien mencionaba la directora, a quien agradezco la invitación, pues es un fenómeno social que impacta a muchos otros, o en cierta medida se puede ver también como un proceso histórico. De hecho, estoy preparando un libro sobre historia de organizaciones criminales en México. Digo, ya después se los iré dando a conocer. Pero la idea central de hoy es dar como una visión muy general, o sea, de dónde estamos en este momento parados en la discusión de crimen organizado en México. A ver, nos vamos muy rápido, digo, esto es lo menos importante. Hay algo que es la Convención de Palermo, digamos, un instrumento internacional en donde los países se pusieron de acuerdo que era una organización criminal. Para efectos prácticos, en México esta definición no nos sirve de gran cosa. ¿Por qué? Porque nos dice que son tres o más personas que se coordinan para llevar a cabo actividades delictivas. Pero, pues esto lo mismo aplica para personas que roban autopartes aquí en un callejón que para el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en 29 entidades del país. Entonces, pues el abanico de organizaciones que caben en esa definición es grandísimo. Y esto nos ha llevado a que luego vayamos categorizando y generando una serie de etiquetas que no necesariamente son del todo precisas. Por ejemplo, hemos usado cárteles de la droga. Ahorita voy a entrar un poco a discutir ese tema. Pero, digamos, en todos los países, todos sin excepción, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Japón, en todos hay organizaciones criminales. La diferencia es qué tanto espacio de acción les deja el Estado. O sea, qué tanto el Estado sí garantiza lo que muchos sociólogos y politólogos llaman el monopolio legítimo de la violencia. Ustedes me discutirán mucho y no sin falta de razón esto del monopolio legítimo de la violencia y qué tan legítimamente se suele usar la violencia desde el Estado. Pero, digamos, sin entrar a esa discusión que nos llevaría a otra conferencia completa y muchas mesas de discusión, o sea, la cuestión es, no es lo mismo lugares donde a lo mejor venden droga y que de una u otra manera puede ser tolerado por ciertos actores estatales, a un estadio como el de México, en donde las organizaciones criminales ya cooptan gobiernos. Y entonces esos gobiernos, en lugar de combatir al crimen organizado, se vuelven en cómplices de estos procesos, entonces se vuelven parte del problema. Entonces, el problema que tenemos en México es que desde una perspectiva comparada, las organizaciones criminales mexicanas son más grandes que en prácticamente todos los países. O sea, si lo viéramos solo por ingresos, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son las dos más grandes en el mundo. Digo, obviamente, de nuevo,
no es una medición exacta. O sea, no es que los cárteles presenten su relación de ingresos y nos permita jerarquizarlo con total transparencia y exactitud. Simple y sencillamente son las proyecciones que se han hecho. Y entonces nos enfrentamos a organizaciones muy grandes con pocas capacidades institucionales y muchísima corrupción. ¿Cuáles son las razones por las cuales estas organizaciones criminales en México han crecido mucho? Primero, la prohibición de drogas, pero relacionada con la ubicación que tenemos. O sea, tenemos el mercado más grande arriba de nosotros y entonces, independientemente de que, por ejemplo, no seamos un país productor de cocaína, sino que por razones del propio cultivo, esta tiene que venir de Colombia, de Perú, de Bolivia. Lo cierto es que pasa por aquí y eso ha empoderado a las organizaciones. Ahorita les voy a mostrar cómo producir, bueno, no les voy a enseñar cómo producir, pero cómo el valor de la droga va cambiando conforme va avanzando en su proceso de ruta hacia el consumidor final. Y entonces realmente producir la droga no es tan caro. Lo que lo encarece es la prohibición. O sea, esto que en economía llaman preferencias inelásticas. O sea, puede subir el precio y alguien que es adicto como quiera lo va a pagar. Esto propicia que al prohibir algo que es relativamente barato producir, le elevas artificialmente el precio y entonces tienes una ganancia que no te la puede dar ningún otro bien. Además, tenemos instituciones altamente corruptas, es algo que tenemos que decir y que el ignorar y voltear para otro lado solo hace más grande el problema. Tenemos un Estado de Derecho débil, o sea, muchas excepciones en México a la hora de aplicar la ley. O sea, no solo en lo que se refiere a crimen organizado, sino también a grandes intereses económicos, a diferentes clientelas políticas. O sea, es decir, hay un sinfín de excepciones a la aplicación del Estado de Derecho, necesidades económicas de un amplio sector de la población y falta de oportunidades. Es decir, el progreso que no se puede lograr por una vía legal muchas veces se busca por la vía de las organizaciones criminales, gobiernos locales muy débiles, bandas locales de larga data. O sea, es decir, el cártel más viejo que hoy opera en México es el del Golfo y se creó en 1929. O sea, es decir, ya va para los 100 años como organización criminal y obviamente la posición geográfica que tenemos. Entonces, si tuviéramos que dividir los últimos 100 años en diferentes etapas de cómo han ido evolucionando las organizaciones criminales, podríamos dividir estos periodos en 6 intervalos. El primero de los intervalos es de los años 20 a los años 60 del siglo pasado. Y ahí lo que teníamos era muchísimas organizaciones criminales muy pequeñas. Es decir, en Juárez había 2 o 3, en Tijuana 2 o 3. O sea, en cada ciudad importante había una o más organizaciones pequeñas, pero de corte eminentemente local. Ninguna era muchísimo más grande que otra, ninguna tenía un alcance nacional, mucho era contrabando totalmente local. Pero ¿qué cambió? Precisamente las conexiones que empezaron a tener algunas bandas con Sudamérica y con Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, la entrada de la cocaína a México en los años 60, 70 cambió la dinámica, porque si bien antes se traficaba con marihuana o con amapola, o sea, con opio, y todas
las organizaciones tenían más o menos el mismo acceso a ello, porque pues, prácticamente la marihuana puede crecer en cualquier estado de la República y la amapola en al menos la mitad de los estados de la República. Conseguirla para estas organizaciones era relativamente fácil, pero no todos tenían las conexiones con Colombia y no todos tenían las conexiones para venderlo en Estados Unidos. Entonces, esto propició que un pequeño grupo de criminales en Sinaloa, contra todo pronóstico, porque ni siquiera estaban en una frontera, fueran quienes tuvieran la primera conexión con Colombia y que los ayudaran a traficar. Entonces, es como si a una pequeña empresa de corte local, de repente le entran los ingresos de una transnacional. Esta puede contratar más sicarios, comprar más armas, corromper a más autoridades, y entonces esta pequeña organización, la de Pedro Avilés, empezó a engullir a otras. Digo, obviamente Pedro Avilés pues no concluyó como esa tarea, sino que le correspondió al cártel de Guadalajara, o sea, que habían sido ex trabajadores de Pedro Avilés, constituir la primer gran organización de corte nacional. Entonces esto nos lleva a esta hegemonía en la tercera ola del cártel de Guadalajara. Y cuando empiezan a arrestar a los principales líderes del cártel de Guadalajara, no a los de segundo nivel, esta organización, que ya era la más grande, se parte en tres: el cártel de Juárez, el de Tijuana y el de Sinaloa, que se suma al cártel del Golfo, que siempre había existido como aislado en otra zona sin crecer tanto. Entonces entramos a esta cuarta ola en donde ya podemos decir que hay grandes cárteles. Y esto pues dura hasta ya entrados los años 2000. La mayoría de ellos pues sí tenía una serie de disputas, pero eran como disputas muy localizadas. O sea, es decir, de repente había incursiones, pero no había un intento sistemático de hacerse con el control de los territorios de las otras. Pero eso cambia en la década de los 2000, en concreto a partir de 2006-2007, ello comienza a ser ya muy recurrente. Y entonces a partir de 2009 y hasta la fecha estamos viviendo lo que podríamos llamar el hiperproceso de fragmentación. Es decir, pasamos de 7 organizaciones criminales, o sea, estas 4 que les dije, más otras 3 que eran medianitas, a ahora, pues si nos ponemos a enlistar todas, son más de 150. Muchas de ellas muy medianas, muy locales, lo que ustedes quieran, pero generadoras de violencia. Y que potencialmente cada una de ellas puede detonar crisis humanitarias. Entonces, les había comentado que para distinguir esto de organizaciones criminales que puede caber desde quienes roban autopartes hasta el cártel Jalisco Nueva Generación, se empezó a utilizar en la prensa el término cártel de la droga. El término cártel no viene originalmente de los estudios de seguridad, sino viene de la economía. No sé si alguien conoce la OPEP, es una organización global de los países productores de petróleo. ¿Qué es lo que pasa con la producción de petróleo? Cuando uno produce mucho y la oferta se mantiene, la demanda se mantiene estable, los precios tienden a bajar. Entonces, si Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos desarrollan todo su potencial petrolero y sacan todos los barriles que técnicamente pueden producir, o sea, con la capacidad instalada que tienen en este momento, el precio del petróleo va a bajar.
Entonces, ¿qué hace la OPEP? Es una mesa en donde se sientan y dicen, a ver, tú puedes producir tantos millones de barriles, solo produce el 20-30%. Yo igual, yo igual, yo igual. Y eso hace que el precio del barril, pues muchas veces vaya por encima de los $100. Cuando a lo mejor si desarrollaran todo su potencial, se iría a los $15. Artificialmente restringen la oferta para que el precio suba. Pasa lo mismo con los diamantes. Es decir, hay muchas bodegas de la empresa De Beers en Sudáfrica llenas de diamantes, pero para que sigan valiendo mucho, lo sacan en pequeñas cantidades. Entonces, a partir de ese concepto, se bautizó al primer cártel, al cártel de Medellín, porque no es que Pablo Escobar fuera el gran capo, sino que en realidad eran muchas familias. O sea, eran los Ochoa, los Leder, los Rodríguez Gacha, obviamente los Escobar. Todos conjuntaban sus esfuerzos para inundar de cocaína el mercado de los Estados Unidos, nivelando a la alza el precio de la cocaína. O sea, es por eso que ellos se convirtieron en los narcotraficantes más ricos, o sea, y podían comprar y podían retar al Estado colombiano, precisamente porque al controlar el precio a la alza, tenían muchísimos más ingresos que si hubieran peleado entre ellos. O sea, la competencia suele hacer que los precios bajen. Entonces, ese mismo concepto del cártel de Medellín luego pues se copió para el cártel de Cali y luego para los cárteles mexicanos, como el de Juárez, el de Tijuana, el de Sinaloa, etc. Sin embargo, ahora utilizamos la palabra cártel para designar a cualquier organización mexicana que se dedica al tráfico de drogas. Y no necesariamente es cierto, porque hay grupos que solo son un grupo, no es una unión de varias células delictivas que se están coordinando. O sea, es decir, ese nombre le aplica perfectamente al cártel de Sinaloa o al Jalisco Nueva Generación, pero no es útil para explicar, por ejemplo, al cártel Santa Rosa de Lima de Guanajuato. ¿Por qué? Porque es un grupo local, que no son muchas organizaciones, es una sola, con presencia en unos cuantos municipios. Entonces, se ha abusado del término. Entonces, es mejor tener otro tipo de clasificaciones. O sea, sí, cártel para las organizaciones de mayor tamaño que tienen operaciones en más de un país, que tienen presencia en muchas entidades federativas, que han diversificado sus fuentes de ingreso. O sea, es decir, que no solo se dedican al tráfico de drogas, sino al robo de combustible, a la extorsión, a la minería ilegal y un largo etcétera. Pero también hay otras organizaciones que, sin llegar a ser un cártel, ya comienzan a parecerse mucho a un cártel, como Guerreros Unidos o el Cártel del Noreste. O sea, es decir, que tienen un territorio amplio, que tienen algo de presencia internacional, pero que todavía no llegan a ser demasiadas células coordinándose entre sí. O luego también hay organizaciones ya de corte muy regional. Estas por lo regular se limitan a una sola entidad, pero pues con presencia importante en esa entidad federativa o en un par de entidades federativas. Luego, a veces batallamos mucho en la prensa porque hay otros que se podría decir que son células con independencia operativa. Es decir, no sé, si vamos a La Laguna, se habla de los Cabrera, pero los Cabrera no son una organización como tal, o sea, pertenecen a la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa. Son muy poderosos, sí,
tienen presencia en 3 entidades federativas, sí, son incluso más grandes que algunas otras organizaciones como Guerreros Unidos, sí, pero están supeditados a una organización mayor. O sea, es decir, es una de esas células que compone un cártel. Y podrán ser más fuertes incluso que otras organizaciones criminales. Y eso a veces confunde mucho, sobre todo porque en la prensa mexicana se usa de manera indiscriminada nombres y nombres y nombres y no necesariamente se explica. Luego hay bandas locales, o sea, que están concentradas en una sola zona urbana. Unión Tepito, el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel de Tláhuac. O sea, no quiere decir que no sean poderosas. Digo, la Unión Tepito pues, tiene una fuerza importante, pero pues concentrada en Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México. Y luego hay otras organizaciones extranjeras con presencia en México, como la Mara Salvatrucha o Tren de Aragua, o sea, es decir, que también tenemos aquí. Entonces, desde esta lógica, uno podría pensar que una estructura de un cártel se ve como esta imagen, jerárquica, piramidal, o sea, es decir, le pegas al mencho y entonces todo se viene abajo como un castillo de naipes, craso error. Se parece más a esta otra madre. O sea, es decir, es una red compleja de nodos, o sea, en donde vean, hay diferentes, digo, si saben, si han visto un poco de teoría de redes, o sea, hay conjuntos claramente identificados. O sea, esas son como las células regionales que tiene esta organización criminal. Y sí, hay actores mejor conectados. Por ejemplo, el actor mejor conectado, digo, no sé si jale, sería este. Entonces, este sería Nemesio Ceguera. Pero, digamos, no pensar que si le pegas aquí, la organización va a caer. O que si solo abates a Nemesio Ceguera, vas a desarticular toda una red compleja. Es decir, en este escenario, la captura del líder, de Nemesio Ceguera, lo único que va a generar es este vacío, que va a ser llenado, van a interconectarse de nuevo la red, va a surgir un posible sucesor y entonces la red no necesariamente es trastocada. Pero ¿qué pasaría si a la vez quitamos varios nodos interconectores? Un poco lo que hacen en Italia o en el mismo Estados Unidos. Identifican a alguien, no van por ese alguien de inmediato. Ven con quiénes tiene relación, con quién hace negocios, tratan de mapear toda esta red de actores, entender el peso de cada uno y un día de forma coordinada a la misma hora van por 40 o 50. Eso le pega más a una estructura criminal. De hecho, ya hemos tenido algunos ejemplos, no porque en México los hayamos planeado, sino porque así salieron de chiripa. Michoacán, aquí hay algunos procedentes de Michoacán. O sea, Caballeros Templarios llegó a ser la 4ª organización más importante de este país. Y en el periodo de 2013-2014, casi todos sus líderes o cayeron abatidos o fueron arrestados. Se generó evidentemente un vacío de poder que luego fue llenado por otras organizaciones, desde locales hasta el Cártel Jalisco. Pero, a pesar de que hoy sigue existiendo Caballeros Templarios, pues no tiene ni el 5% del peso que tuvo en algún momento. Es decir, sí se logró desarticular esa organización porque en un periodo bastante corto de tiempo perdió a sus conexiones más importantes. Algo similar pasó con los Zetas. No quiere decir que el Cártel del Noreste o Zetas Vieja Escuela, o sea, es decir, algunas organizaciones que nacen de los Zetas no sigan existiendo y
que por tanto pues, se puede decir que los Zetas siguen ahí con otros nombres, pero ya no tienen el peso que tenían antes. Entonces, tenemos que pasar de esta lógica a esta lógica. Esto no lo vamos a saltar, créanme, no es tan importante. Es que también uno se emociona con las... se me hace que ya se quedó sin pila. Ah, ya. Ok. Entonces vamos mejor a concentrarnos en esta parte. El modelo tradicional de las organizaciones, sobre todo en los años 70, 80, era concentrarse en el narcotráfico como actividad con mayor preponderancia. Hoy lo que vemos es todas las organizaciones están tratando de diversificar, desde las más locales hasta las más grandes. Obviamente el tráfico de drogas sigue siendo la fuente primordial, o al menos las organizaciones más grandes sigue siendo su principal fuente de recursos. Está robo de combustible en sus 4 modalidades, o sea, porque ya no se puede hablar de que el huachicol es uno solo. O sea, el huachicol lo mismo es robar de ductos, que es uno, robar de pipas que pasan por las carreteras, que es el segundo, robar directamente de instalaciones de Pemex, lo cual implica complicidad de los trabajadores de Pemex, y la más rentable de todas, huachicol fiscal, lo cual parece contraintuitivo. O sea, porque mientras si uno roba del ducto, pues realmente solo son los gastos operativos para sacar el combustible y el combustible no te cuesta, o sea, lo está robando, y entonces quitando esos gastos de sacarlo, pues todo lo demás es ganancia. En el huachicol fiscal es diferente. O sea, en el huachicol fiscal tú vas a una refinería en Texas, compras el combustible, te lo cargan en un carguero de esos gigantes, o sea, de hecho sale de 3 puertos, o sea, de Houston, de Galveston y Bowville, creo, en Texas, y te lo llevan a Altamira, a Tampico, a Tuxpan o a Veracruz, y a partir de ahí lo descargas. ¿Dónde está el negocio? O sea, porque tú dices, bueno, pues tienes que comprar el combustible, lo tienes que, o sea, todos los gastos operativos para traerlo a México, y luego venderlo, y aún así genera más ganancia que algo que te robas y que no te cuesta. El quid del asunto está en el volumen. O sea, es decir, mientras en el huachicol convencional, pues uno a lo mejor va con una camionetita y va llenando cosas con una bomba. O sea, es decir, no sé si han visto los ductos suelen estar al lado de una carretera, entonces pues no es que puedas tener ahí chorros de pipas una tras otra para irlas llenando. Entonces no puede robar tanto como pareciera. Pero en un buque de estos cargueros perfectamente caben 35 millones de litros. Y luego está la política impositiva de México, que nos lleva de nuevo al tema de la prohibición. O sea, no que haya una prohibición detrás, pero como México tiene problemas de recaudación, lo que han hecho nuestros diputados desde hace muchísimos años es, pues súbele al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas y a la gasolina. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vas a Texas, el litro te cuesta a la mitad que en México. Todo ese diferencial es un potencial de ganancia para el crimen organizado. O esto que sacaron últimamente de prohibir vapeadores. Yo nunca he fumado, digamos, no me afecta en lo más mínimo, pero me parece una tontería precisamente porque al prohibir algo, lo único que estás haciendo es generando un mercado negro para que alguien obtenga ganancias. Entonces, digo, robo de minerales, que se ha puesto
mucho de moda últimamente, tráfico de especies, de armas, extorsión, secuestros. O sea, de extorsión debe preocuparnos mucho porque más del 15% de los comercios y las empresas en México son extorsionadas todos los días. Incluso hay algunas que tienen que pagar más de una extorsión. No sé si se acuerdan de esta maestra jubilada del norte de Veracruz que manejaba un taxi precisamente para completar. O sea, vivía de su jubilación, no completaba, manejaba un taxi. A esa señora, o sea, que pues, ustedes vieron, no vivía de manera holgada, o sea, que batallaba todos los días para completar, le extorsionaba la mafia veracruzana, que es del grupo sombra del cártel del Golfo, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y murió porque no le pudo completar para pagarle a los dos. Entonces, eso es lo que se vive en muchas zonas de este país. Tráfico de personas, fraude, control de piratería, trata de personas, venta de alcohol, control de zonas de tolerancia, robo de arte, etc. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que regularmente las organizaciones comienzan con un negocio base, tienden a consolidar ese negocio base y luego apuestan por un proceso de diversificación. Regularmente el negocio base o es extorsión o venta de droga o robo de combustible. Y luego se van diversificando a los otros mercados. Esto era lo que les había prometido. O sea, ¿por qué es tan rentable, por ejemplo, vender cocaína? ¿Y por qué relativamente es barato producirla? Es decir, la hoja de coca, digo, no sé si hayan visto algún video, o sea, incluso la hoja de coca es legal, o sea, cuando tú vas a Perú o a Bolivia te venden dulcitos de hoja de coca y así, digo, haces té, no. O sea, solo cuando le metes un proceso químico a la hoja de coca ya tiene esa denominación de droga ilegal. Entonces, un kilo de hoja de coca, pues te cuesta algo así como 5 centavos de dólar. Obviamente con un kilo de hoja de coca, pues uno no hace un kilo de cocaína. O sea, necesitas como 30 y luego los precursores y así. Pero, digamos, un kilo de coca ya listo, de cocaína ya listo. Lo puedes comprar en Perú en $1,200. Cuando cruza a Panamá, eso ya vale, bueno, aquí dice Nicaragua, pero Nicaragua, o da lo mismo Panamá o Nicaragua, ya cuesta $8,500, o sea, se ha multiplicado por 7 su valor. O sea, apenas va ni siquiera a mitad de camino en su ruta al consumidor final y ya multiplicó por 7 una inversión del producto terminado. Si uno lo toma desde la materia prima, pues esto ya va casi como por 80. Entonces, apenas cruza a Chiapas, o sea, ni siquiera a Ciudad Juárez o a Tijuana, apenas cruzó a Chiapas, o sea, llegó a suelo mexicano, eso ya vale $12,500. O sea, es decir, se ha multiplicado por 10 la inversión. De hecho, hay muchas organizaciones en Centroamérica que solo se dedican a tomar la droga y a llevarla a México y eso les da las ganancias. No tienen ni siquiera que llegar a Estados Unidos para hacer ganancias. Luego cruza de México y llega a un lugar como Nueva York. Ese kilo cuesta $35,000. Es decir, ganancia comparada con Perú por 29 veces. Pero un error que se cree es considerar que el mercado de Estados Unidos es el más rentable. O sea, sí es el que más consume, pero no es donde se paga mejor la droga.
Entonces, si ese mismo kilo uno lo manda al puerto de Amberes en Bélgica, nada más por llegar ahí ya vale $72,000. 60 veces más. Pero no solo eso, lo puedes mandar todavía a mercados más extraños, como Australia. $155,000, 129 veces. Y de hecho no es el lugar donde lo pagan mejor. O sea, lugares como Malasia, Singapur, Emiratos Árabes, Qatar o Arabia Saudita. Digo, obviamente la diferencia ahí es que si te agarran con eso, hay pena de muerte. O sea, en cualquiera de esos lugares te mata. De hecho, hay libros que tratan sobre mexicanos que fueron arrestados en Malasia, condenados a pena de muerte. Entonces, pues obviamente, esto nos lleva a que es muy barato. O sea, ya producir el kilo de cocaína, o sea, es $600. Obviamente en Perú, pues a pie de producción, te lo venden a 1,200, es decir, al doble, pero producirlo solo cuesta esto. Entonces, si lo llevas a Nueva York, tienes una rentabilidad de 5,800%. ¿Qué negocio te ofrece eso? Ni siquiera las pirámides Ponzi o los fraudes te dan esta rentabilidad. Entonces, eso explica gran parte del poder que tienen las organizaciones mexicanas. O sea, que pueden contratar muchos sicarios, comprar muchas armas, o sea, tener mejor armamento que las corporaciones de seguridad de nuestro país y corromper autoridades. Entonces, la prohibición eleva artificialmente los precios, reduce la oferta, mantiene estable la demanda y propicia violencia entre los actores que quieren dominar el mercado. Por eso los cárteles están tratando de atacarse constantemente unos a los otros, porque lo que se están peleando es estos negocios de alta rentabilidad. Entonces, al menos en sentido económico, suena coherente pensar en la legalización. Ojo, en sentido económico. No quiere decir que en sentido social. O sea, en sentido social, pues traería costos importantes en la salud, en la dinámica de las familias, o sea, un largo etcétera, ¿no? Pero al menos en sentido económico. Entonces, estos altos ingresos generan violencia, corrupción y un arraigo social. O sea, que eso es algo que hemos visto en muchas regiones. O sea, es paradójico ver que se va a arrestar a un narcotraficante y luego el mismo pueblo sale a bloquear la calle para evitar que vayan por el capo de la droga. ¿Cómo voy de tiempo? Porque luego me emociono. ¿Cuántos minutos más me dan? No, porque luego voy a andar interrumpiendo sus actividades. Bueno, a ver, en términos más o menos sencillos, así más o menos está el mapa de los territorios que hoy tiene presencia importante el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué va a pasar a partir del abatimiento de Nemesio Ceguera? Es una gran incógnita. Lo más probable es que haya violencia. Hay riesgos de fragmentación de algunas de los liderazgos regionales, pero todavía no sabemos qué tan profundo vaya a ser el proceso. Mientras más se tarde el proceso, más violencia se va a generar y más fragmentación potencial puede llegar a haber. Cártel de Sinaloa, ahorita vemos las subdivisiones de estas dos organizaciones, pues más o menos tendría estos territorios. Ustedes me van a decir, con justa razón, se empalman, claro, los territorios de las organizaciones criminales se empalman y eso es lo que genera violencia. O sea, el que más de una organización esté presente en un territorio.
Luego los Beltrán Leiva pues están muchísimo más disminuidos y más acotados a regiones en concreto. La facción de los Ciclones del Cártel del Golfo, que es la facción de mayor tamaño. El Cártel del Golfo está escisionado en cuatro facciones actualmente. La familia michoacana muy concentrado en pocas entidades en el Bajío Sur. Zetas Vieja Escuela en esta franja. El Cártel del Noreste en esta zona al noreste de México, y hay múltiples organizaciones de menor tamaño distribuidas en el país. Digo, del mapa del Cártel de Sinaloa, obviamente ya no podemos hablar de un solo Cártel de Sinaloa, sino a partir de que se da este secuestro, entrega, traición, como le quieran llamar, de el Mayo Zambada a los Estados Unidos hace 18 meses, pues se parte la organización en dos. Entonces, de los territorios que controlaba el Cártel de Sinaloa, los de en rojo, sería la zona en donde predominan los chapitos, digo, también hay empalme entre ellos, ¿no? Pero donde serían más fuertes los chapitos, y en azul la malliza, que es las dos facciones que hoy se están peleando. Este lo saqué el lunes. Digamos, sería más o menos el símil de los 29 liderazgos regionales conocidos del Cártel Jalisco Nueva Generación en el país. Obviamente hay zonas que les marcaba como con presencia del cártel, que pues no fue posible mapear quién dirige esas zonas, pero pues potencialmente estos 29 actores pueden generar pues una fragmentación del cártel. ¿En qué va a terminar? Digo, es casi imposible saberlo en este momento. Pero lo importante, digamos, más allá de la presencia y del daño social que hacen y de las huellas profundas que dejan, pues también es entender que todos estos impactos sociales se dan en gran medida por disputas territoriales. O sea, es decir, derivado, por ejemplo, de que hoy las dos facciones del Cártel de Sinaloa están peleando un territorio, necesitan mayores ingresos para financiar su guerra. Eso que propicia que extorsionen más a los mismos actores. Por ejemplo, a esta mina productora de plata en Concordia, Sinaloa, y que para presionar a la mina secuestren a 10 mineros y los priven de la vida. Entonces se vuelve una tragedia humanitaria por una disputa territorial de origen. Entonces, o sea, los ciudadanos nos volvemos víctimas indirectas de estos conflictos regionalizados. Entonces, digo, detenerme en cada una de estas como guerras regionales está complicado, o sea, pero obviamente pues tenemos en Sinaloa y Sonora pues esta guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, esa misma guerra en Tijuana o en Nogales, en Ciudad Juárez, a lo que tenemos que sumar el Cártel Jalisco Nueva Generación. Evidentemente, pues conflictos, por ejemplo, como el de Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o esta guerra entre muchísimas facciones y grupos locales en Michoacán, en Guerrero. Entonces, digo, se vuelve como complejo, pero prácticamente en la mayor parte del país podemos encontrar este tipo de conflictos. Me voy a saltar esto. Y ya nada más para concentrarnos en esto.
Digo, evidentemente, pues Nemesio Ceguera acaba de morir. Todavía no sabemos quién ocupará su lugar, o sí, más de una persona ahora ocupará el lugar de una fragmentación o división del cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente ya no podemos hablar de un solo cártel de Sinaloa, sino de dos facciones, o sea, la de la Mayiza, dirigida por el hijo de el Mayo Zambada, y los Chapitos, dirigidos por los hijos de el Chapo Guzmán. Y digamos, pues hay muchos actores, y ese es el gran problema, o sea, que no importa quién esté al frente, hay una alta rotación en los liderazgos, y entonces esta lógica que imperó durante varios sexenios de casi hacer como los listados de los criminales más buscados y creer que dar esos golpes solucionan el problema, pues nos ha llevado a un entorno de más violencia. Entonces, pues yo creo que ya con esto terminaríamos. Bueno, digo esto, obviamente estas organizaciones no solo operan en México, o sea, tienen presencia en otros países. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa tiene presencia en 96. Ojo, o sea, no quiere decir que vayamos a ver convoys del cártel de Sinaloa en Varsovia, en Polonia. No, o sea, en muchas ocasiones lo que hay son como representantes comerciales. O sea, el cártel de Sinaloa manda droga al puerto de Danzig, en el norte de Polonia. Ahí hay un representante de la organización que le entrega la droga a organizaciones de corte local y estas pues lo distribuyen a diferentes partes. Mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación está presente en 61 países. Y pues yo digo que ya. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Yo creo que podemos dedicar unos minutitos a alguna pregunta. Yo la primera que haría es, ¿cómo sabes? Unos. ¿Cómo se sabe? Pues mira, te voy a pasar este que sí me lo explico. Hola, buenos días todavía. Muy interesante, un gusto tenerla aquí en la facultad. Yo me llamo Diego, soy maestrante de aquí de la facultad y creo que quisiera realizar el apunte ahorita relacionado con la violencia. Creo que no lo abordó tanto, pero yo quisiera traerlo a la mesa, que yo considero que la violencia del narco despuntó gracias a su militarización, ¿no? Esto pues derivado a que creo que ya quienes esté familiarizado con el tema sabe que algunos desertores del ejército mexicano pues formaron los primeros brazos armados en el cártel del Golfo principalmente, corríjame si me equivoco. Es correcto. Sí, entonces, no sé, yo quisiera solamente realizar este apunte, no sé si ojalá nos pueda profundizar más acerca de esto, que pues es gracias a que el ejército mexicano, especialmente las fuerzas especiales o los grupos de élite están formados en guerra irregular. Entonces yo quisiera realizar el apunte de que quizá esto sea como que este generador de violencia desmedida en el país, ¿no? Usando tácticas de guerrilla prácticamente, ¿no? Entonces ojalá nos pueda abordar un poco más de esto. Y tengo dos preguntas al respecto, pues relacionadas con el tema. ¿Qué lugar ocupan estos grupos de autodefensa que están sobre todo en Michoacán, que tratan de combatir o de mitigar como que este impacto que tiene el narco precisamente pues en sus tierras? Y su opinión acerca de lo que dice Donald Trump de dominar a los cárteles mexicanos o a los grupos delictivos de México como terroristas, ¿no? ¿Dónde cabría opinión en el panorama internacional y sobre todo nacional de México? Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. A ver, voy por partes. Primero le respondo a la directora.
A ver, pues el proceso de generación de conocimiento no es tan distinto de lo que hacen los historiadores. O sea, es decir, es como ir armando un rompecabezas, o sea, en donde la agregación de nuevas piezas no solo es una suma, o sea, sino que te va generando interconexiones que te permite ir comprendiendo mejor un fenómeno e ir haciendo inferencias. Y obviamente, pues si a esto la vas combinando con diferentes metodologías duras, o sea, por ejemplo, de análisis espacial, estadístico, de redes, pues le puedes dar una mayor robustez analítica. Ya entrando a las preguntas de Diego, a ver, pues totalmente de acuerdo. Hay que retrotraernos. O sea, tú mencionas el proceso en la que una serie de elementos del grupo GAFE, del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que no era otra cosa que militares que fueron entrenados contra insurgencias, o sea, contra grupos de guerrilleros, fueron formados en Estados Unidos. Y entonces uno de ellos, Guzmán de Sena, decide ponerse en contacto con Ociel Cárdenas, y Ociel Cárdenas conforma un grupo sicarial que eran sus guardaespaldas, que con el tiempo se llamaron los Zetas. Digo, luego Guzmán de Sena murió al poco tiempo y nosotros ya nada más conocimos a Heriberto Lascano, ¿no? Y ya el Z40 y Z42, etc. Pero va más profundo de eso, o sea, es decir, el origen creo que tiene que ver más con esta alta disposición de recursos que tienen los cárteles, porque si no lo hubiera hecho el cártel del Golfo, invariablemente lo hubiera hecho alguna otra organización criminal. ¿Por qué? Porque ¿cuánto gana un soldado en nuestro país? Entonces, tarde o temprano, estas personas con alta capacitación en el manejo de las armas, en un entorno en donde las organizaciones criminales tienen mayor rentabilidad y márgenes para contratar personas que el gobierno, iban a conseguir a estas personas capacitadas. Entonces, también se da un contexto, ¿no? Y yo creo que luego la parte ideológica le hace mucho daño a este tipo de discusiones y de análisis. O sea, porque se piensa que por reprobar decisiones que se tomaron en el pasado, uno está tomando partido hacia la izquierda o hacia la derecha. Y sí creo que es importante reconocer, o sea, que esta ofensiva que se dio en el periodo de Felipe Calderón, o sea, si tú le dices a los líderes criminales, va a haber una guerra total y voy por ti, pues ¿qué es lo que va a pasar desde la lógica de los líderes criminales? Sobre todo si tienen dinero, armas y personal, pues me armo igual. Entonces eso hizo que buscaran armamento cada vez más sofisticado. Hay otro tema que no traté, o sea, y que es muy importante, y que han salido varios libros, como el de Carlos Pérez Ricard, que salió en diciembre del año pasado, o sea, hace unos meses, que nos muestra cómo la derogación de la prohibición de venta de armas de fuego de alto poder en Estados Unidos tuvo un impacto, o sea, es decir, terminó en 2006 y pues a partir de 2006 también vemos un incremento. O sea, es decir, el hecho de que alguien pueda entrar a una armería en Arizona, pedir una Barrett, no sé si conocen una Barrett, o sea, es un arma como de aquí, a donde está ese termo. Una Barrett puede atravesar este muro que a lo mejor ni un cañonazo de estos de la revolución podía. O puede atravesar pues cualquier auto que traigan, incluso un auto blindado. Entonces eso propició que se comprara armamento cada vez de mayor poder con total libertad, porque lo único que necesitas para comprar un arma en Arizona es no aparecer en el registro de antecedentes penales. Entonces le pagas a un norteamericano
ve, compra una barra, me la entregas y yo me encargo de pasarla. Y además también la voy a pasar con otro norteamericano, porque de aquí para allá algunos vehículos son revisados. De allá para acá, ningún vehículo es revisado. Entonces, ¿qué puede entrar a nuestro país de armas de Estados Unidos? Lo que sea. Digo, para efectos prácticos. O sea, y también nos desgastamos mucho de que los de Estados Unidos deben controlar el tráfico de armas. Pues sí, pero también sería bueno que nosotros pusiéramos estos mecanismos que permite detectar si viene algo de metal clásico de armas en los vehículos que entran. Y entonces también no se vale pedir responsabilidad de un país cuando no hacemos también lo que nos toca. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ya, sí. A ver, de los grupos de autodefensa, yo siempre tengo una posición como agridulce. O sea, ¿por qué? Porque en realidad, cuando analizas de fondo, muchos de los grupos de autodefensa fueron financiados por el propio crimen organizado. O sea, es decir, organizaciones hoy como los Blancos de Troya o los Viagras o el Cártel de Tepalcatepec fueron grupos de autodefensa. Es más, el gobierno los uniformó. O sea, quienes dirigen hoy esas organizaciones, mira, de hecho, creo que aquí debe de venir la... Ay, güey. No sé por qué se fue hasta el... o sea, hay fotos de los líderes de varios grupos de autodefensa uniformados con... como policías rurales, o sea, en el tiempo de Peña Nieto, y entonces en realidad no eran ciudadanos que legítimamente se protegían. O sea, si tú me dices, la comunidad de Cherán, que trata de impedir que entren organizaciones criminales, sí, por supuesto, o sea, ese sí es un grupo de autodefensa legítimo. Pero la mayoría de ellos, en realidad, pues lo que, mira, hay fotos de esta persona y de esta persona en tiempo de Peña Nieto portando un uniforme estatal. Entonces, el gran problema que tuvieron los grupos de autodefensa es sí fueron un como proceso, primero a lo mejor de hartazgo ciudadano con Mireles y con Hipólito Mora, pero que luego las propias organizaciones criminales se montaron y dijeron, aquí hay una receta importante que hay que, ¿cómo se llama?, explotar precisamente para entrar a más municipios. Y el gran problema de los grupos de autodefensa siempre va a ser, uno, el financiamiento. O sea, o hay aportaciones voluntarias de los ciudadanos, o estos grupos de autodefensa, como pasó en Filipinas, o en Nigeria, o en Kenia, luego terminan entrando a actividades criminales. Y el caso creo que más claro es el de las AUCs, o sea, las Autodefensas Unidas de Colombia. Sí, al principio defendían a los ganaderos de la guerrilla y luego terminaron siendo los principales exportadores de droga proveniente de Colombia. Entonces, ahí sí, yo nunca he sido tan fan de los grupos de autodefensa, precisamente por lo fácil que es la infiltración del crimen organizado o la transformación de ellos en crimen organizado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero agradecerle por su conferencia, estuvo muy interesante. Y yo quería preguntarle un poco sobre la situación actual de nuestro estado, fuera de este lado a lo mejor un poco político, ¿no?, de gobierno o así, sino realmente pues cuál es la situación actual de nuestro estado, ¿no? Porque muchas veces pues vemos este lado un poco de la seguridad, que pues a lo mejor pues sí, no lo podemos negar, ¿no? O sea, sí podemos salir en la noche y a lo mejor no nos va a pasar nada, pero pues al final a mí se me hace muy difícil creer que hace, ¿qué? ¿10 años? ¿15 años? No sé, cuando la guerra del narco, pues éramos una de las ciudades más peligrosas del mundo y hoy en día pues
como que ha cambiado mucho, ¿no? A mí se me hace muy difícil creer que no haya ningún cártel o nada de eso ahora. Ya. A ver, pues, creo que la mejor forma, o sea, de entenderlo es, o sea, lo primero es, o sea, sí la situación de Coahuila sí es mejor, o sea, y no es una cuestión de propaganda política, o sea, si uno ve cómo está la penetración del crimen organizado en las distintas entidades, sí casos como el de Coahuila, Yucatán, un poco Campeche, aunque en la parte petrolera de Campeche y en la zona selvática hay algunos problemas, un poco Tlaxcala, Baja California Sur, parece que tienen una situación un poco mejor. Obviamente ningún estado es inmune al crimen organizado. Digo, es un hecho que pues, ha habido intentos sistemáticos de entrar de organizaciones criminales a lo largo de este periodo. Obviamente, pues en el norte, por la cercanía con la zona del Cártel del Noreste, o sea, digo, Piedras está relativamente muy cerca de Nuevo Laredo, que es la principal zona de asentamiento del Cártel del Noreste, pues ahí hay un foco de riesgo. En la laguna, pues tenemos a los Cabrera del Cártel de Sinaloa, e incluso pues ha habido intentos que no lograron fructificar, digo que bueno, del Cártel Jalisco Nueva Generación hace como un par de años, ¿no? Incluso en esta zona. Y en ese sentido, o sea, yo dividiría, o sea, lo que podemos hablar como macrocriminalidad y microcriminalidad, que están relacionados, o sea, hay un vaso comunicante. O sea, es decir, macrocriminalidad, o sea, no tenemos en el sentido de que no tienes a un cártel que diga, a ver, es quien realmente controla la corporación de policía del municipio tal. O sea, eso sí no lo tenemos y que sí está presente en la mayoría de las entidades. Sí tenemos, obviamente, pues venta de droga, ¿no? O robo de combustible o diferentes situaciones y entonces pues tú dices, a ver, si está eso, es lógico que alguien provee. O sea, lo que sí no tenemos pues son organizaciones criminales que estén controlando instituciones. Y podría parecer una diferencia menor, o sea, puedes decir, pues a final de cuentas venden droga. Sí, aunque no es lo mismo, o sea, el que, por ejemplo, todo este corredor venga alguien cada semana y a punta de pistola extorsione, o sea, se hace una diferencia. Entonces, un poco quiero retrotraerme a cómo empecé la charla, o sea, en el sentido de que pues, si vas a Dinamarca, en Dinamarca también hay presencia del crimen organizado. O sea, la cuestión es, ¿qué hacen las instituciones estatales por más o menos mantener a raya? Y yo creo que eso sí es algo, o sea, que tiene que verse como algo que cuidar independientemente de quién esté en el gobierno. O sea, porque pues creo que aquí ya va más allá de qué partido sea. O sea, independientemente de quien vaya a ganar las elecciones subsecuentes, es algo que sí se tiene que cuidar porque luego cuando el crimen organizado va controlando instituciones es complicadísimo sacarlo. Adelante. ¿Quién crees que sea el proveedor? La leyenda urbana dice que es la policía, que es el que regresa el PAN, la PCC, etcétera. ¿Quién usted cree que es el proveedor de esa droga del cristal? Por ejemplo, en las colonias, ¿verdad? Populares, tiene mucho arraigo, ¿verdad? Se ha hecho mucho arraigo. Incluso en San Pedro, donde era la heroína, pues ya no les faltó el cristal, ¿verdad? Ya. Pues mira, te voy a ser bien honesto, la verdad no lo sé. O sea, y cuando uno no sabe, pues lo peor que puede hacer a alguien es opinar, ¿no? O sea, porque seguramente no daré necesariamente en el blanco. Lo que sí, pues es, o sea, el cristal se ha popularizado precisamente por el bajo costo, o sea, y por la facilidad de producción. O sea, de hecho el cristal, o sea, es un desecho de la producción de cocaína.
Entonces, en el proceso de fabricación de la cocaína, los residuos tienden a cristalizarse. Es una droga que hace mucho más daño, con mayor potencial adictivo y con mayor potencial de destrucción de la salud. Y eso ha generado, no solo en Coahuila, sino en casi todas las áreas urbanas de México. O sea, lo que estamos viendo últimamente es cómo el cristal se ha vuelto la droga de mayor venta en las áreas urbanas de todo el país. Bueno, sí, digo, ningún área está exenta, ¿no? O sea, digo las áreas urbanas porque son aquellas que tienen más reportes y mayor cobertura mediática, ¿no? Y eso hace que nos podamos enterar de una manera pues más pronta, ¿no? Doctor, para que usted conteste con esto. Bueno, yo soy michoacano, pero tengo muy poco conocimiento teórico en torno a lo que nos acaba de expresar. Solamente como en calidad de investigador de estos temas, doctor, ¿cuáles son como sus fuentes, un poco lo que decía Macheli, cuáles son como sus fuentes primarias, digo, reportes policíacos, la prensa, o cómo empezar como a construir un problema de investigación de seguridad y qué autores nos recomendaría como leer, que diga estos son autores que han hecho buen trabajo, tienen un muy buen historial o son las vacas sagradas de la temática de seguridad? Claro. Bueno, a ver, digo, como también muchos de ustedes hacen, o sea, lo que tienen que tener es fuentes de múltiple naturaleza. O sea, es decir, hay pues, desde textos académicos, hay notas periodísticas. Digo, yo hago mucha agregación de información a partir de fuentes periodísticas o de fuentes abiertas. También hay materiales no tan ortodoxos que de repente te dan información. Narcomantas, narcocorridos, publicaciones en redes sociales. O sea, de hecho, si sigues como ciertas redes sociales, las propias organizaciones criminales tienen como sus bots, o sea, y comienzan a esparcir entre fake news y cosas que sí son. Entonces, tiene que haber mucho un proceso de triangulación, porque también hay mucho ruido e información imprecisa, quizá más que en otras materias de conocimiento. En materia de, pues, ¿qué leer? O sea, si quieren como adentrarse en una como visión muy general, o sea, empezar a entender como la lógica de crimen organizado, o sea, yo les recomendaría leer primero Ilícito de Moisés Naim y Cómo funciona un cártel de Tom Weinberg. Y luego, pues hay muchísimos autores, o sea, que les pueden dar como más profundidad al caso mexicano. Luis Astorga, o sea, que él proviene de Sinaloa y es profesor de la UNAM. De hecho, creo que ya este año se jubila. Digo, hace poquito estuve en un proceso de selección del sustituto de Luis Astorga, junto con Luis Astorga, para ocupar esa plaza en la UNAM. Enrique Guerra de Michoacán, creo que hace un trabajo ahí muy interesante. Ya murió, pero Alejandro Ope también hacía excelentes análisis y digo que pueden checar sus trabajos. Un poco más académico, Rafael Prieto Curiel, que él vive en Austria, pero analiza muchos de estos fenómenos. Sandra Ley, Guillermo Trejo, en la relación que tiene que ver con la política del crimen organizado, también les puede dar muchas luces al respecto, ¿no? Bueno,
Gracias. Como le mencioné, digo, no me metí a fondo con el tema de la legalización. Siempre es un proceso complicado, por eso yo recalqué varias veces, o sea, en términos económicos tiene sentido, en términos sociales, políticos, no necesariamente. Es un problema muy profundo, o sea, porque uno puede decir, bueno, no sé, la marihuana no hace tanto daño. Entonces, la legalización del consumo de marihuana puede no ser problemático, pero eso no quiere decir que puedas legalizar el cristal, el fentanilo. O sea, drogas que tienen un efecto tan grande, o sea, y de enganche al primer consumo, que sea prácticamente imposible, ¿no? Que las personas se quiten esa adicción, o al menos que se lo quiten de forma fácil. O sea, de hecho, el problema del fentanilo no es la cantidad de consumidores en Estados Unidos. O sea, no sé si han visto que Donald Trump hace mucho énfasis en el tema del fentanilo. Hay más consumidores de otras drogas que de fentanilo. El problema del fentanilo es que es tan potente que cualquier mililitro que te pases implica una sobredosis. Entonces, es la droga que ha causado más muertes por sobredosis. Por eso es muy peligroso. O sea, y como en su forma de producción es líquida, tiene que combinarse con otras sustancias. O sea, se le tiene que dar cuerpo pues, para que las pastillitas tengan algo de volumen. Entonces eso genera que en muchas ocasiones se combine con otras sustancias y eso genera sobredosis. Y por eso Estados Unidos está poniendo tanto énfasis en el tema del fentanilo. No porque sea la droga más consumida, sino porque es la que genera más muertes. Yo creo que tenemos todavía muchas dudas y hace falta que el doctor Víctor vuelva a venir y nos enseñe las diapositivas que se tuvo que saltar. También entendemos que es el secretario general de la universidad y tiene una agenda impresionante, entonces por eso mismo quisiera que le diéramos otro aplauso para agradecerle su generosidad por su tiempo, por el tiempo que le dedicas a la Facultad de Ciencias Sociales y también, bueno, pues siempre tu amabilidad y el cariño que sabemos que nos tienes. Con esto, bueno, vamos a darle de parte de la Facultad de Ciencias Sociales su constancia por la conferencia. Doctor, muchísimas gracias. Felicidades. Sabemos que esto implica muchísimo trabajo, entonces para una persona que tiene un puesto como el secretario de la universidad y además tener este nivel de calidad en la investigación, pues yo lo felicito personalmente, pero también por parte de quienes estamos en esta conferencia y que la pudimos aprovechar el día de hoy. Muchas gracias por su presencia, pero sobre todo gracias a usted, doctor. Gracias.